A ver, la relación con el Centro de Tecnología del Espectáculo empezó hace muchos años, así como seis años, ¿no? Y como lo que somos, en fin, vamos un poco erosionando, poco a poco seduciendo, y hoy es el resultado de una larga y provechosa seducción. Tenemos a sus cuadros, a sus profesores aquí en el Centro Coreográfico María Pajés, los tenemos hoy en Fuenlabrada, hoy un día muy especial. No lo hemos hecho adrede, esto no estaba pensado. Que, que los profesores del Centro de Tecnología del Espectáculo estén aquí en Fuenlabrada el día que anuncian la concesión del Premio Princesa de Asturias a María Pajés. Y la coincidencia es maravillosa porque al fin y al cabo aquí en el centro lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra labor del día a día es dignificar la profesión de las artes escénicas. Somos muchos y somos profesionales y a la vez somos actores esenciales en la creación artística, pero también la creación de la plusvalía simbólica y inmaterial, que para mí es fundamental y es la más importante. Que estén aquí hoy técnicos en el Centro Gráfico María Pajés dice mucho, y dice mucho del futuro del centro y sobre todo de nuestra colaboración. Yo seguiré seduciendo para que el centro colabore más y trabaje más de nuestra mano. En fin, yo no tengo nada que decir. Enhorabuena, María, y mil gracias de acompañarnos hoy y que sea el inicio de los buenos amores. Gracias. Muy bien. Pues vamos a hablar hoy de la formación de estas profesiones de técnicos de la danza, y para esto estoy aquí acompañado, muy bien acompañado, diría yo. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Miguel Gómez, que es coordinador del área técnica de iluminación del centro, todos sois del Centro de Tecnología del Espectáculo, del INAEM. Está Carmela Cristóbal Gil, que es coordinadora del área de caracterización. Está también Miguel Ángel Larriba Concha, que es coordinador y profesor en el centro. Está, por supuesto, María Pajés, que es la directora del centro, lleva su nombre aquí en Fuenlabrada, donde también nos habéis acogido. Y aquí a mi derecha tengo a Marisa Charri, que es coordinadora y docente de vestuario en este centro. Y por último, a María Dolores de la Torre Zufía, ¿verdad? Y bueno, para empezar, mi tocayo y Marisa nos van a contar un poco en qué consiste este centro, que lleva 35 años trabajando por este mundo de la danza. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Estamos encantados de poder colaborar con el centro, así que gracias a María y enhorabuena, sobre todo. Gracias. Y bueno, nosotros hemos venido en representación de una parte del equipo docente, somos pequeñitos, también es un centro pequeñito, que igual que María y su centro, también ha luchado mucho por intentar dignificar la profesión de los técnicos. Cuando nosotros empezamos, cuando arrancó el centro ya en el año 87, había muy pocas iniciativas en España, alguna iniciativa suelta en Cataluña, amagos de lo que podría ser una formación de técnicos. Hubo un proceso en aquel momento que aceleró la necesidad de contar con técnicos formados, porque se abrieron muchísimos teatros que se rehabilitaron en aquel momento, y también porque estaba a la vista la Expo 92 y todo el mundo reclamaba técnicos, pero no había técnicos, no había esa formación. Sí, entonces ahí, bueno, un grupo de personas, al amparo del Ministerio de Cultura y del INAEM, logramos poner en marcha unos programas express, porque eran como concentrados, intentábamos hacer concentrados y intentábamos enseñar la profesión dentro de las aulas. Para eso contamos con muchos profesionales del sector que se implicaron en el proyecto y gracias a ello podíamos ofrecer una formación
con más calidad, pero eran técnicos, muchos no docentes, que no habían enseñado nunca, porque entonces la profesión se transmitía de padres a hijos o entrabas como de aprendiz y cuando ya sabías algo, pues te iban dejando hacer más cosas. Entonces, en aquel momento la experiencia fue muy bonita. Quizás nosotros nos lanzamos a la piscina antes de hacer una reflexión sobre la docencia, pero digamos que hicimos muchos cursos, experimentamos muchas cosas, en aquel momento en colaboración con el INEM, con el Instituto de Empleo, que nos facilitaba la posibilidad de presentar un programa, subvencionarlo. Teníamos vocación de institución pública, de favorecer una formación de calidad, pero que fuera gratuita o de bajo coste o con costes públicos. Y el INEM nos facilitó esa posibilidad. Fuimos preparando programas, fuimos cambiándolos. Cada año cambiábamos los programas porque íbamos aprendiendo de lo que hacíamos mal el año anterior. Sí, también teníamos los primeros referentes que intentamos buscar solo estaban en países anglosajones, algunas cosas en Francia. Entonces, al principio lo que hacíamos es intentar ver qué se hacía ahí y ver de qué manera podíamos adaptarlo a lo que había aquí, las necesidades sobre todo que había, porque lo que nos guiaba ante todo era la necesidad de técnicos, porque los técnicos que se encontraban no tenían oficio, no habían aprendido en ningún sitio, sobre todo lo que les faltaba. Muchas veces cogíamos gente que habían trabajado pero nunca se les había formado, entonces lo que necesitaban era formación. Todo el mundo exigía formación, quería formación. Y luego, lo que dice Marisa, había muchísima petición de técnicos en sitios que se abrían. Y se abrieron muchísimos teatros. Teatros, sí. Y entonces, claro, el nivel técnico también que se ponía en esos teatros ya era un poco superior a lo que estaba acostumbrado en un teatro de toda la vida. Y entonces, claro, requería que ese señor tuviera cierta formación técnica. No podía ser que aprendiera llegar allí un electricista del pueblo y se pusiera a hacer cosas, porque ya el nivel técnico que tenían, determinadas mesas que se habían puesto, determinadas regulaciones, ya no era suficiente. Entonces nosotros, como no teníamos referentes para ver qué tipo de programas podíamos hacer, nos fijamos un poco en lo que pasaba en el extranjero, que eso nos llevaría después a lo que contará la Marisa, de hacer una reflexión real con Europa para poder conseguir hacer una cosa más coherente en cuanto a la formación. Luego, por otro lado, nosotros desde el principio buscábamos de qué manera los alumnos que pasaban internos con nosotros 8 meses de su vida, porque estábamos todo el día, que hablábamos antes con María, ¿no? Como ellos, de 9 a 9. Estábamos allí todo el día. Y también intentábamos como que esa formación se reconociera de alguna manera, porque no existía ninguna formación reglada específica para los técnicos, ni había ninguna iniciativa al respecto. Entonces, en ello hemos trabajado muchos años. Espero que ahora las nuevas generaciones, como queda mucho trabajo, vengan con mucho impulso y trabajen otros 30 años para que acabe todo regularizado, porque todavía estamos en el camino, tras 30 años. Pero bueno, eso esperamos. Pero bueno, durante aquel tiempo, la verdad que la experiencia yo creo que fue muy positiva, aprendimos mucho. Y como dice Miguel Ángel, hicimos convenios con algunas escuelas europeas, visitamos escuelas en París, en Londres, para saber cómo lo hacían, porque es difícil a veces plantearte cómo enseñas algo, ¿no? Y bueno, luego estuvimos colaborando en un proyecto europeo, que esto fue pues desde el 98 hasta el 2008, donde íbamos todos los meses a reunirnos con escuelas europeas, hicimos muchas experiencias para intentar ver una línea que nos mantuviera en contacto. Aprendimos mucho, esto nos dio lugar a cambiar todos nuestros programas, a diseñar una formación de 2 años y a darnos cuenta que nosotros tenemos una estructura muy pequeña, es decir, hay como un coordinador del área, a veces un profesor de taller, sobre todo en las áreas más artesanales, pero el resto es todo personal externo. Y esto nos ha dado la posibilidad de cambiar muchas cosas, porque no estamos dentro de la formación reglada y hemos podido experimentar. Entonces surge una nueva necesidad y podemos ponernos en contacto con el mejor profesional de esto y que venga a transmitir. Nos dimos cuenta de que el centro realmente
tenía un papel fundamental, que era conciliar lo que sí nos gustaba del oficio, que era esa transmisión, con lo que es la formación. Pero sí que lo consideramos un poco como que acompañamos al estudiante a que aprenda. Tú eres un acompañante, pero en realidad no le puedes insuflar el saber, así que necesitamos un estudiante que tenga una participación activa, que le apetezca aprender, y tú le puedes acompañar para que aprenda, le puedes facilitar profesionales del medio que van a estar ahí, con ganas de transmitir lo que saben, y eso digamos que es como nuestro punto más fuerte. Empezamos ahí un proceso de pensar qué técnico queríamos formar. Y desde luego todos, no solo nosotros, sino las escuelas europeas también, coincidíamos en que tenemos que hacer una formación en torno a lo que es el espectáculo. No puedes dividir el hecho artístico de la formación técnica, porque el técnico que se forma en cualquiera de nuestras especialidades tiene que ser un técnico sensible al producto artístico. Tiene que entender, tener flexibilidad, saber trabajar en equipo, entender los códigos de la profesión, los horarios diversos, todos los procesos de creación, al mismo tiempo que tiene que tener habilidades técnicas. Y conjugar esto, es un poco la tarea que intentamos hacer desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo ha cambiado, digamos, este centro en estos 35 años, desde ese primer año en el que estaba todo por hacer, ahora que ya tenéis esta experiencia, digamos? Bueno, ha habido etapas muy importantes. Lo primero que hicimos, lo que contábamos, ¿no?, de coger experiencias que ya existían para ver un poco cómo montar el centro. Pero luego el estar participando en el FIRTE con las escuelas europeas fue un empujón muy grande. Porque por fin veíamos que nuestros problemas eran comunes a muchas otras escuelas. Y también las directrices que íbamos tomando también tenían que ver con las directrices que tomaban ellos. Es decir, por fin encontrábamos a alguien como nosotros. Y decíamos, mira, no estamos tan mal, porque los problemas que tenemos los tienen también ellos, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Y además casi todas las escuelas nacieron, las escuelas de técnicos, al amparo o bien de un teatro de ópera, como es la Escuela de la Scala de Milán, o de un ministerio como es el Ministerio de Trabajo o de Cultura. Casi ninguna escuela nació en educación, porque fue la necesidad la que impulsó el hacer una formación específica de eso, ¿no? Pero no estaba arreglado, y de hecho hoy todavía seguimos en esos problemas. Esto quizás tiene que ver con esto que estáis comentando, ¿no?, que ya habéis comentado los dos, y ya lanzo a los demás. Estos trabajos que vosotros enseñáis, digamos, son muy artesanales. O sea, ¿qué parte hay de artesanal y qué parte hay de lo que tú comentabas antes del método, y cómo lo enseñáis cada uno de vosotros, vuestras áreas? Tenemos una división ahí. Hay áreas con más parte artesanal y hay áreas que evolucionan técnicamente muy rápido y que hay que estar muy atento a los cambios. Esa estructura que decía Marisa de no estar tan metido en educación y ser tan rígidos nos ha permitido tener unos cambios muy, muy, muy importantes. De hecho, ahora si yo miro los programas que hacíamos hace 20 años y miro los que hay ahora, y las asignaturas casi no coinciden. Porque antes, yo al principio se estudiaban magnetofones. Yo soy el coordinador de sonido, no soy, entonces salgo como coordinador de CT, pero soy coordinador de sonido. Y ahora, sin embargo, todo, no tiene nada que ver, todo es digital, todo va transmitido por RJ45, todo, o sea, es un cambio radical. Otras áreas tienen más contenido artesanal y requieren más labores mucho más pequeñas, un trabajo mucho más preciso, pero con cositas no tan técnicas a lo mejor, pero que requieren una labor mucho más lenta, mucho más pesada si quieres. O sea, que eso no está mal que yo hable de eso, que hablen las áreas artesanales. El área artesanal que representamos a lo mejor en este caso Marisa y yo, porque es vestuario y caracterización, va también de la mano de un poco de lo técnico, ¿eh? No obviamos lo técnico puro y duro, no, claro que nos valemos de ello, pero es verdad que nosotros además trabajamos con un hándicap, por decirlo así, que es la proximidad tan extrema que tenemos con el artista. Y esto no hay máquina que nos reemplace.
Hoy por hoy, de que yo sepa, de momento, no hay máquina que pueda vestir a una persona ni máquina que pueda maquillar o peinar a una persona. Esto tiene muchos beneficios porque, entre otras cosas, también se establecen muchos vínculos, incluso afectivo-emocionales, que eso también entra dentro de esas áreas tan artesanales, que también, a su vez, desde la escuela también intentamos enseñar. Hay una parte actitudinal y emocional que está tan pegada al artista, al hecho artístico, y que el artista además se tiene que sentir cómodo en ese sentido para poder transmitir todo su arte, que también nos implica a nosotros de alguna forma tan extrema, ese vínculo tan fuerte, y que lo artesanal al final se convierte casi en emocional, ¿no? Pero también nos valemos un poco de lo técnico, porque, como dice la zarzuela, las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Y claro que nos adaptamos, y por eso también seguimos lo mismo. Llamamos a especialistas que están más en el mundo, y gente de mucho nombre, pues que están más en el mundo, más, digamos, externo, no solo de la escuela, y que podemos intercambiar conocimientos con los alumnos. Voy a levantar una pequeña banderita en favor de las áreas artesanales. Sí. Porque es curioso que incluso en nuestra propia escuela se dice las áreas técnicas y las otras. Y voy a levantar la bandera porque a mí me parece que la artesanía tiene una gran parte de técnica. De hecho, los artesanos se formaban durante años y años de aprendices hasta que lograban ser maestros de algo. Entonces, como yo pienso que como son profesiones, en el caso de caracterización y de vestuario es una obviedad, como son profesiones que tradicionalmente las ha hecho la mujer, y la mujer, como todo el mundo sabe, al nacer sabe coser, patronar, lavar, planchar, peinar, no maquillar, se considera, sí, o maquillar, todo. No se considera como una profesión técnica, y es, o sea, hacerlo mal no es técnico, claro, pero hacerlo bien requiere, requiere una formación técnica compleja. Cuando tú vas a planchar, es que no da igual planchar un poliéster que una seda, que un algodón. Eso requiere una formación técnica, pero como las mujeres tradicionalmente han pasado mucha información de unas generaciones a otras, incluso de la materia textil, porque los trajes, la peluquería se han hecho en el interior de las casas y en los gineceos desde que la civilización existe, se considera una formación no técnica, y es alucinante porque incluso hoy por hoy una sastra cobra menos en un teatro público que un técnico de iluminación o de sonido, porque la pelea ha sido muy grande, y me parece que es una cosa muy injusta, porque a mí me gustaría hacer alguna vez un cambio de roles, ¿no? En los teatros, por ejemplo. En un teatro nacional me gustaría hacer una cosa que nosotros hacemos en nuestra escuela para formar, ¿no? Es un pequeño taller, el taller de roles, donde el alumno hace cada día de un oficio, solamente para comprender y respetar el oficio del otro. Esto me parece que en un teatro nacional sería muy bueno, cambiarle a todo el mundo de roles, porque, a ver, yo he estado trabajando en un festival, pues como no se pedía formación técnica específica, claro, yo colgaba focos. Tampoco había que saber, me parecía más complicado hacer un patrón que colgar un foco. Entonces no entendía por qué esa siempre ha sido como las otras áreas, ¿no? Y bueno, levanto la bandera. Aunque es verdad que los cambios tecnológicos, o sea, hoy una máquina de coser te corta el hilo, pero el sistema es casi idéntico a cuando se inventó la máquina de coser, solamente que tiene un motor. Quiero decir que no han variado, algunas cosas sí, pero no es un cambio tecnológico en ese sentido de las herramientas como les pasa a iluminación y sonido, que vamos, que como no estés un poco al tanto te quedas fuera del mercado. Sí.
Recogiendo un poco el guante de esto que me decías, lo de artesanales y lo que estáis hablando, tradicionalmente las profesiones artesanales se han ido transmitiendo como de padres a hijos. Yo os pregunto, ¿a quiénes de vosotros os viene de familia esta profesión? Si es que os viene a alguien. Mi madre cosía, pero yo no soy buena cosiendo, no ha tenido nada que ver. Yo, de hecho, yo trabajo con una compañera que es la experta en coser, que también se le transmitió así vía familiar. Y yo en realidad hago más la parte de pintura, de estampación, de toda esa parte de transformación de materiales. Y mi compañera es la experta en coser y ella sí lo heredó vía familia. Yo quitaba hilos. Yo quiero decir algo. En mi caso, pero porque también creo que represento mucho a mucha gente, mi formación es actoral. Yo soy no sé qué, ahora resulta que tengo un máster, que no me había enterado, por la RERSAT de Madrid, etc. Bueno, trabajé muchos años delante de, ¿vale? Pero qué curioso, cuando estás en el teatro, eso que dice que es una familia y tal, es verdad, al final es verdad, porque te relacionas tanto la parte técnica como la parte artística y al final estás conviviendo mucho tiempo y se dice que es una familia. Pero yo quiero decir que puedo representar a esa parte de muchos actores que por X motivos de la vida, y no vamos a nombrarlo, se han pasado a la parte de atrás. Y entonces ese juego de roles sí se ha producido. Y entonces muchos de los que pueden estar aquí o de los que estarán o de los que vendrán se pueden sentir muy identificados. No es necesario que vengas de familia. Antes hablaba de que esto es vocacional. Y si te gusta esto, lo que es la escena, el hecho artístico, vas adelante con todo. Algunas veces delante y otras veces detrás. ¿Qué labor pensáis que juegan los técnicos en la danza? Para ya aterrizar también en este centro de danza en el que estamos. Es que todo creo que está un poco relacionado, partiendo del hecho de, en mi caso, ¿qué labor hace un técnico de caracterización? Que ya aprovecho también para meter un poco la cuña y decir eso de caracterización. ¿Qué entendemos por eso? Porque tradicionalmente se divide en maquillaje y peluquería. Esto también es un plan europeo que se ha trasladado, donde se enseña también esas áreas o esas asignaturas más artesanales, que son las prótesis y la posticería, que es aquello de hacer las pelucas, no solo peinarlas, hacerlas. Bueno, paréntesis, pero saco yo aquí, claro, corazón y pecho por ello. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué labor jugáis en la danza, no? ¿Qué labor jugáis los técnicos en la danza? ¿Qué parte de importancia del espectáculo tenéis vosotros? A ver, la importancia del técnico creo que es que no hace falta ni decirlo. Están aquí, estamos. En cuanto a el área, digamos, de caracterización, vuelvo otra vez hacia atrás. Tradicionalmente la mujer, el hombre, el artista se lo hacían todo. Tradicionalmente el bailarín se lo hacía todo. No era profesionalizado, digamos, no, nada. Esto se maquillaban y se peinaban los mismos bailarines, y actores, artistas, etcétera, ¿vale? Como las ciencias adelantan, que es una barbaridad, ves que hay una especialización y surge este perfil. En cuanto a la danza, hay unas premisas que, en este caso de caracterización, que son bastante importantes. Quiero también levantar la banderita y lanzar aquí tal, porque la danza está casi siempre muy abogada a, bueno, evidentemente la danza es movimiento, con lo cual el movimiento hay veces que poner obstáculos a ese movimiento te impide realizarlo. ¿Me explico? Lo que significa que al final vas restando. Si esto no me molesta, lo quito. Si esto me molesta, lo quito. Si esto me molesta, lo quito. Y simplificas. Efectivamente, lo menos es más. Pero, y aquí lanzo yo la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque en el momento de la creación, como creáis, ¿por qué no hay un figurinista que está creando también? O un diseñador.
¿Que te molesta la peluca? Claro, pero a lo mejor de eso sale algo tan bonito que hasta ahora no había salido, por ejemplo. Con todo lo que lleva, ¿eh? Esta es mi banderita particular. Bueno, pues voy a hablar a por parte Sí, de la sí, Rosa, sí, pero sí, puedo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, pero está diciendo una cosa muy interesante. A nivel técnico, o sea, mi admiración absoluta, el mundo técnico y el mundo artístico para mí es un mismo mundo, y lo que desde aquí estamos intentando lanzar, ¿no? Las profesiones dentro de la danza, que no solo la del bailarín o la del coreógrafo, pero es verdad que los bailarines, es que cuando yo estudiaba danza te enseñaban maquillaje. Efectivamente. O sea, está dentro de lo que es la carrera de danza. Por tanto, es verdad que está muy bien abrir esas posibilidades, animar, incentivar esta relación, porque eso es aportar y es crecer y es enriquecer. Y por tanto, yo pongo otra bandera. Venga, vamos. Juan Miguel, tú en tu campo, ¿qué relación crees que tiene con la danza? ¿Podríamos tener un espectáculo de danza sin luz? Sí, podemos tener. Libre, con luz natural o incluso con luz industrial, como tenemos ahora mismo, ¿no? Pero cuando tenemos el montaje y nos llega el diseñador, nos plantea un diseño, si no tenemos a alguien que nos transforme eso en una realidad, tenemos unos papeles y un puñado de focos. No tenemos nada más. Si queremos construir el espectáculo como se concibe, ¿no? Jugando con la magia de la luz, necesitamos unos técnicos que transformen eso, el diseño, en una realidad, que lo hagan funcionar, que lo mantengan, que sepan entender qué está pasando para poder ir aplicando los procesos de trabajo, mantener los tiempos. Y también cuidar al bailarín, ¿no? O sea, hay muchos momentos que está la función, el bailarín está saliendo de escena corriendo y no se da cuenta que a lo mejor tiene una torre con focos y se la puede comer, entonces también tenemos que estar atentos, ayudarlos a salir de escena, ¿no? ¿Muy diferente del teatro? Sí, ¿no? A ver, en el teatro el actor más o menos controla. Aquí sé que tengo una calle, más o menos me puedo ir con mi texto, me puedo ir de espalda, pero más o menos controlo. El bailarín está concentrado en el movimiento, a lo mejor si está saliendo haciendo giros, no puede fijarse cuándo va a parar, cuándo está fuera y me voy a encontrar con la calle. Entonces yo creo que esa atención que le tienes que prestar al bailarín sí diverge mucho de lo que nos encontramos en teatro. En esto quiero que me contéis también un poco cada uno qué relación, qué labor jugáis vosotros. Cuéntame tú, María Dolores, que no has hablado todavía. Yo no he hablado. Bueno, yo parto de que Regiduría se unió al CT hace poco, hace poco como cursos más largos que vieron la necesidad de que era importante formar a profesionales de regiduría para el espectáculo en vivo, ¿no? Es verdad que gracias a mi compañera Rosa Peña, desde el principio ella vio la necesidad y vio la figura del regidor, y ella es la coordinadora de producción, y desde el principio ella sí que hizo monográficos de regiduría porque vio esa necesidad, ¿no? Y ella ha ido pasando el testigo hasta que al final se lo he cogido yo, me lo ha cedido generosamente, y ahora está, porque ella también tiene mucho trabajo. Entonces, bueno, pues ahora estamos haciendo esta parte de regiduría que creemos que es una parte también muy importante dentro del espectáculo en vivo. Nosotros, al final, los regidores estamos un poco a caballo entre las dos partes, ¿no? Somos el enlace entre la parte el actoral, bailarín, y en la parte técnica, ¿no? Con el diseñador. Nosotros coordinamos toda esa parte, traducimos un poco lo que quiere en el montaje a la parte técnica, y coordinamos y mantenemos un poco lo que es el diseño que se ha planteado, ¿no? En relación a la danza, la regiduría en sí la formación que damos es la misma un poco. Lo que sí que vemos nosotros es que, o por lo menos lo que sí se está tratando desde el Centro de Tecnología, es ver la peculiaridad de cada uno de los tipos de espectáculos que hay. No solamente hay teatro, hay ballet, hay danza española, hay eventos, hay muchos tipos de espectáculos en vivo, y cada espectáculo requiere una formación no específica, porque al final la labor del regidor va a ser la misma, va a ser coordinar y mantener este espectáculo, pero sí el regidor que se dedique, por ejemplo, a danza, tiene que tener una serie de conocimientos de música, de lenguaje musical, de coreografía, porque hay elementos que
que van con las órdenes que tú tienes que lanzar. Al final en danza los tiempos son distintos, no es como un teatro, no tienes un libreto al uso, no tienes un texto, pero sí tienes unos cuadros, una serie de historias a los que tú tienes que adaptarte, ¿no? Y sobre eso tienes que dar tus pies. Suele haber un maestro de luces, que es el que da los pies de luces, por así decirlo, y luego otro regidor, bueno, dependiendo del montaje como sea y cada tipo de montaje, pues tiene una necesidad de regidores, ¿no? Y en la escuela sí que vemos esa necesidad, ¿no? De dar una formación de lo que es un regidor, toda la formación que lleva un regidor, que es muy amplia, porque el regidor tiene que, como digo, tiene que estar en las dos vertientes, tiene que tener conocimiento, o sea, no va a ser un técnico de luces, no va a ser un técnico de sonido, no va a ser una sastra, pero sí tiene que saber de cada área, tiene que tener conocimientos, porque eso tiene que resolverlos, tiene que saber el lenguaje de cada uno de las áreas y sobre todo saber lo que maneja, ¿no? Y luego por la otra parte también tiene que tener esa parte de dramaturgia un poco, ¿no? de conocimiento del hecho artístico, ¿no? Entonces, esa parte añadiendo, dedicando a cada uno de los elementos y cada uno de los tipos de espectáculo un poco de formación es lo que tratamos de hacer. Para mí sería genial, si tuviéramos horas, poder dedicar cada vez más tiempo a cada uno de estos tipos de espectáculos y que estos regidores se formaran. Por ejemplo, lo que decía Carmela antes de los que han empezado aquí y luego pasan a la parte de atrás. En danza pasa mucho. En el área de regidurías. Claro, pero se tienen que reciclar, que también hay la parte contraria, sí. Cuidado, que mucho técnico que de pronto descubre su vocación siendo intérprete de... O sea, sí, que, pero bueno. A lo que voy es que mucho o sea, de hecho en el curso que tengo yo ahora he tenido, bueno, bailarines que se están formando como regidores porque les gusta la regiduría, lo han vivido y han visto la parte de regiduría y les gusta. Y claro, para ellos es mucho más fácil, porque conocen el medio. Claro, claro. Entonces, la sensibilidad de cómo te tienes que dirigir a un bailarín, los tiempos que ellos requieren, los calentamientos, pues igual que en un concierto, quiero decir, cada cosa tiene su peculiaridad. Y es lo que decía Carmela de que empiezan aquí y luego, pues sí, es verdad, y al final que se quieran formar como regidores, reciban la formación técnica y puedan ser buenos regidores porque además controlan el medio, es una maravilla. Y ahí sí que está muy ligado, ¿no? Marisa. Yo también he tenido alumnos bailarines que acababan su vida profesional y querían... La carrera de un bailarín siempre es más corta, de una bailarina es más corta. Entonces era gente muy joven que se tenía que reciclar y que quería estar en el escenario. Así que yo he tenido bastantes bailarines que se han reciclado en esto, como vuestra disciplina es enorme y en general es gente muy, muy trabajadora. La verdad que he tenido unos alumnos excelentes. Y muy disciplinada además, ¿eh? Muy disciplinada. Maravilloso, eso para aprender es... Estupendo. Luego, por otro lado, claro, en la parte de vestuario, quizás en el servicio a función, pues un poco lo que han comentado mis compañeros, en el servicio a función sí que tienes que tener en cuenta tiempos de calentamiento, ser un poco más respetuoso, si vas a hacer un cambio y está sofocado el bailarín, pues si puedes esperas un poquito. Quiere decir que hay una parte de respeto al trabajo artístico que intentas inculcar. Pero luego en la parte técnica de realización de vestuario, evidentemente hay cambios, porque no es lo mismo patronar un traje para alguien que va a estar con los brazos abajo que patronar un traje para alguien que le tiene que quedar bonito con los brazos arriba. Las arrugas no se tienen que hacer, entonces cuando esté en movimiento eso se tiene que adaptar, no tiene que tener ningún obstáculo. Hay muchas cosas técnicas que nosotros de hecho hacemos durante la parte de realización de vestuarios y que hacemos periodos en los que hacemos danza. O de pronto hacemos realización de tutús, porque es una técnica muy específica que solamente, además el tutú, que si es romántico, que si es de plato, que si tiene 13 capas o 17, no se mueve igual. El coreógrafo quiere que el tutú tenga un movimiento
o una dimensión, no da igual si tiene un diámetro que otro, porque se va a mover distinto, el tejido es peculiar, tienes que saber cómo montar eso, si tiene que moverse en bloque o no, tiene una técnica para atar nudos entre unas capas y otras, para que eso realmente funcione sobre el escenario como el coreógrafo quiere y el diseñador quiere. Pero hay como ciertas normas, digamos, la danza a veces tiene algunas normas que tienes que conocer. Un técnico de vestuario que se va a dedicar a la realización de vestuarios y le van a encargar trajes para la escuela bolera, pues tendrá que saber que los tobillos son importantes. Entonces, que se tienen que ver los tobillos. O si te encargan una bata de cola, tendrás que preguntar la dimensión de la cola, si es un colín, si es una cola. Habrá que probar si el bailador lo puede mover, si puede levantar la pierna o no. A veces hay que aligerarlo de tejido porque quizás es una cola gigante y, ¿no?, de la vieja escuela, y que dices, claro, mover una cola de esa sobre el escenario es muy difícil. Entonces hay que probarlo. Se hacen bastantes pruebas de vestuario para comprobar la movilidad. De hecho, en las pruebas de vestuario, así como a un actor le pides que haga sus movimientos, en el caso de la danza es fundamental. Las pruebas donde estamos probando el vestuario, le pides al bailarín que baile para ver si algo tira de alguna parte, si hay alguna cosa que le va a condicionar el movimiento. Eso es fundamental. Las técnicas para patronar también son un poco diferentes. Los tejidos también, porque intentas, pues eso, tejidos elásticos que no dificulten el movimiento, como bien sabes. Si pueden ser transpirables, pues mucho mejor. Tienen que tener unas características, tienen que ser lavables, porque el bailarín hace muchísimo ejercicio físico, no es lo mismo que una chaqueta de época en un montaje de teatro, que le puedes poner una ropa interior, pero el bailarín va a sudar la prenda y se va a lavar a diario. Entonces tienes que tener una formación técnica de cómo puedes lavar eso, cómo lo puedes mantener, cómo se puede secar, porque no da igual, claro, si no te cargarías los elásticos. ¿Cómo lo puedes teñir? Porque casi todo lleva licra. La licra es una goma. No lo puedes teñir con el agua hirviendo porque va a perder resistencia. Entonces hay un montón de aspectos técnicos que nosotros sí que los metemos dentro de los programas. De hecho, hemos hecho cursos monográficos también de bata de cola, pero solo haces la realización de una bata de cola. Entonces, la base técnica de patronar o medir a alguien es la misma, pero sí tienes que tener un conocimiento específico de esas prendas, porque no da igual si pesan o no pesan, si le has puesto el volumen detrás o no, tienes que entender bien la silueta que se tiene que ver, qué vas a marcar, porque no se patrona igual. Entonces, sí hay una parte ahí. Genial. Y Miguel Ángel, por acabar la ronda de esto. En el caso de sonido hay un reto importante, que es el flamenco, que en este país nos toca mucho. Entonces, por ejemplo, el tema de cómo captar el taconeo del flamenco se convirtió en un reto, porque al principio no había microfonía dedicada, nunca la ha habido, y ahora mismo se han encontrado trucos que funcionan muy bien, pero se llegó, por ejemplo, a grandes bailarines a optar por ponerle un micrófono en cada tacón, con inalámbricos, y que captaran el golpe del tacón. Luego se utilizó otra serie de cuestiones, como por ejemplo hacer suelos un poco flotantes para poder microfonar por debajo, con la peculiaridad de que tenía que tener mucha microfonía para que no se oyera más en un sitio que en otro. O sea, es un reto importante. Si a eso le sumas una banda flamenca tocando, con sus peculiaridades, pues claro, también tiene mucho tema. Ahí había mucho... Nosotros a los alumnos siempre les decíamos, cuando tengas un reto de este tipo, hazte muy amigo de ellos. O sea, trata muy bien al artista, vete, habla con él, qué necesidades tiene, qué quiere, cómo le gusta, porque él te va a dar muchos trucos y en muchos casos cosas que tú vas a ver como que no, que así no,
él te va a decir que quiere así y es mejor que te ajustas a lo que él quiere o le convenzas de lo contrario, pero no intentes hacer lo que tú quieres si él no quiere eso. Entonces sí que intentamos que trabaje mucho con el artista, ¿no? Y a nivel de baile, pues sobre todo con el tema de los taconeos es bastante importante. Sí, también es verdad que aunque ocurre en la danza contemporánea y este tipo de cosas, se está empezando ahora a integrar la parte de sonido, no como una cosa que suena y ya está, sino como una cosa más integrada con el baile, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora con otro tipo de sonido, no utilizando solo estéreo, sino ir a cosas más complejas que puedan jugar con el bailarín, en cuanto a que el sonido se mueva con el bailarín, ese tipo de cosas, está dando mucho juego y se va trabajando ahora con ese tipo de cuestiones. Bueno, siempre ha sido un reto, pero igual que ocurría en el teatro, que no se utilizaba demasiado el recurso artístico que permitía el sonido, porque era un poco como, bueno, con que se oiga es suficiente, igual que ocurre en su momento con la luz, bueno, supongo que con los primeros focos que se pusieron es para que se le vea al artista, pero luego ya se toma como herramienta estética y empieza a trabajarse de otra forma, ¿no? El sonido ocurría lo mismo, era suficiente con que se oyera, pero luego cuando empiezan a incorporarlo determinados directores de escena o determinados coreógrafos como herramienta estética, la cosa gana mucho. Y en eso estamos ahora. Esto que comentabas da pie a otra pregunta, esto que decía, intenta que esté contento el artista, ¿no? Y digamos, ¿qué relación tenéis vosotros con los artistas? Bueno, y es una pregunta que también puede ir para ti después. Sí, hay una cosa fundamental que tenemos en el centro y es que cada cierto tiempo, cuando el alumno lleva, por ejemplo, 4 meses de formación, se hace un parón y se hace un mes entero que son talleres. Talleres en los que intentamos que participen todas las áreas en la misma medida, con un hecho artístico. Entonces lo que hacemos es contratar a unos artistas para que trabajen para los técnicos, justo al revés. Entonces se ponen al servicio de los técnicos para poder desarrollar una labor conjunta de todos los técnicos para llegar a ese hecho artístico. Y así el alumno aprende cómo hay que tratar con el artista, cómo hay que tratar entre ellos, cómo tienen que relacionarse las distintas áreas para poder llegar a un resultado común. Esto lo hacemos bastante. Entonces tenemos una primera parte en que son talleres más sencillos, los que trabajan, por ejemplo, con un espectáculo teatral, con cosas más concretas. Después hacemos un taller más grande, que es ya cuando ya llevan casi 8 meses, 9 meses, que es un taller ya grande, que es un musical en el que participan todos los técnicos. Y entonces esos momentos son claves en la formación del técnico. Porque es cuando el técnico se tiene que relacionar con el artista y se tiene que relacionar entre ellos para lograr que todo eso acabe en un hecho artístico. Eso es fundamental. Y además que haya público, para que todo lo que se cree, el estrés que crea que el público va a entrar en determinado momento, también lo lleven integrado dentro de su formación, ¿vale? Y luego hacemos al final de curso otro evento e intentamos que vaya un poco encrechendo el tema para que cada vez sea más complejo técnicamente, cada vez tenga. Y este último que hemos hecho ha sido de danza precisamente, una mezcla entre danza, hemos hecho una especie de evento corporativo que mezclaba danza y música, ¿no? Y entonces, bueno, pues también han visto cómo es diferente relacionarse con un actor que con un bailarín, como un bailarín mucho más disciplinado, tengo que decir, mucho más fácil trabajar con ellos que con un actor, porque se dejan hacer lo que quieras y cualquier cosa que les dices les parece muy bien, etcétera, ¿no? O sea, que en el tema de trabajar con danza, siempre para nosotros como profesores formando técnicos, siempre es como, no te preocupes, vas a tener un bailarín, ya verás qué bien. En vestuario eso no es tan, o en caracterización, porque hay movimiento. Entonces siempre te da una complejidad mayor. Tú has hecho un traje que puede funcionar muy bien, empieza a bailar y se mueve, no se sujeta bien, la camisa ha salido, tienes que ajustar muchas más cosas, o en el peinado, ¿no? O sí, pega con el brazo en la peluca, entonces tiene más complejidad adaptarse a esos movimientos. Sí, yo quería recoger un poco también lo que había dicho Marisa y lo que decía María, que claro, al principio, sobre todo a los bailarines, se les enseña a que ellos mismos se tienen que peinar y maquillar, porque tradicionalmente era así. Un poco también apoyar todo, porque el dedicarse, la caracterización, dedicarse en este caso a la danza, también requiere de mucho conocimiento técnico además. Técnico porque no es lo mismo, porque chica, esta manía que tenéis de hablar y de sudar, pues oye,
En el traje es lo que tiene, ¿no? Pero ¿y en la cara? Claro, la cara es lo primero que ves, es lo primero que tienes, y los ojos, que se te emborrona todo, es lo primero ¿cómo solucionas eso en ese momento? Hay ciertas técnicas que sí se pueden llegar. ¿Cómo coges un tocado, peluca, y te pasas el brazo sin que se te caiga? No, hay ciertas técnicas. Eso también se le enseña. Es una técnica especiales también para la danza. Por lo tanto, aunque parece que, bueno, esto como se maquillaban ellos y se peinaban ellos, no. Es que ahora, pues las ciencias han adelantado ya y están aquí. Me encanta esa zarzuela, que lo siento, me encanta. Yo creo que lo principal es que tengan un conocimiento del proceso, de lo que está pasando, ¿no? O sea, si el técnico no entiende lo que está sucediendo, no entiende los ensayos, no entiende el proceso creativo de la coreografía, le va a costar respetar lo que está pasando, le va a costar ser pacientes con esos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que lo principal que nosotros intentamos darles es el conocimiento del proceso creativo, que entiendan, que también es importante por la parte contraria, es decir, los creativos, los directores, los coreógrafos tienen que entender los tiempos que necesitan los técnicos. O sea, si se tienen que subir a dirigir un foco, pues van a necesitar montar la escalera o el acceso que necesiten. O sea, que las cosas no son ya. Y esa parte la tenemos que entender los técnicos, de que si estamos en un ensayo, pues va a ser largo, tenemos que empatizar con eso. Y la parte creativa tiene que empatizar con la parte del técnico. Si hay que cambiar un foco, pues va a llevar su tiempo. Igualmente, si hay problemas con microfonía o hay que hacer alguna intervención técnica, no puede ser corriendo. Si lo hacemos corriendo, seguramente vayamos a fallar. Y también, sobre todo, es empatizar, ¿no? O sea, tenemos que conseguir que los técnicos empaticen con los creativos. Que yo creo que a partir de este conocimiento del proceso creativo van a empatizar con ellos, van a entender, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que tenemos que tener nosotros y nuestro enfoque a la hora de conseguir unos técnicos que sean sensibles al proceso creativo, a lo que están trabajando, ¿no? O sea, al final, colgar focos, pues como colgar jamones, o sea, no tiene mucha ciencia. Pero el darle ese toque, el entender y el hacer que aporte y que construya a lo que es el evento, la creación, yo creo que es a partir de todas estas bases, ¿no? De entendernos mutuamente. De hecho, hay una cosa que es como en el centro, al hilo de lo que ha dicho Miguel, Carmela y Juanmi, hay una cosa en el centro que surgió porque cuando tú quieres explicar a alguien el proceso artístico, te das cuenta que hasta que tú no participas en ello, no lo comprendes. De hecho, nosotros invitamos a artistas, o sea, el diseñador, el director, todos vienen a contarnos lo que quieren en un ejercicio práctico, porque si no es imposible que un alumno lo entienda, lo tiene que vivir. Y en la escuela hay es un poco la filosofía, entendemos que nos tenemos que formar juntos, porque todos trabajamos en torno al hecho artístico, paramos nuestra formación, como decía Miguel, para hacer talleres conjuntos, porque es un poco la filosofía de una escuela de hostelería. Si tú formas al camarero y al cocinero juntos en un mismo espacio, cuando llegue el plato a la mesa llegará caliente, y tan importante es que llegue caliente y que esté bien puesto como está cocinado. Porque si llega frío, para el cocinero es un fracaso. Y en el espectáculo pasa algo parecido, y nosotros creemos en escuelas de técnicos multidisciplinares que se formen en torno al hecho artístico, porque de otro modo el plato llegará frío. Y da igual que hayas colgado los focos fenomenal, da lo mismo, porque si no te entiendes con el compañero de al lado y no has metido ni has grabado la luz con la sensibilidad necesaria en relación al movimiento del artista o al sonido o a lo que ahí sucede, el plato llegará frío. María Dolores, ¿en tu caso? En mi caso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que formar a los técnicos, formando parte, valga la redundancia, de ese proceso es muy importante. Y en regiduría la verdad es que lo ideal es que estemos en todo el proceso. En el previo, con toda la información que podamos recibir de todo lo que es el diseño, toda la información para nosotros es fundamental. Cuanto más conozcas el montaje que vas a llevar, mucho mejor vas a ser parte de él y mucho mejor lo vas a poder llevar. Y creo que en regiduría eso es una parte fundamental. Toda la información, planos,
saber qué se va a mover, qué no se va a mover, ver si aquí puede ir una luz o no, si se puede hacer un oscuro, no se puede hacer un oscuro. Toda esa información para nosotros es enriquecedor. Por eso el trabajo con el diseñador, tanto de luces como el director, como el ayudante de dirección, es muy importante, ¿no? En todo el proceso, estar partícipe en todo el proceso. Y luego eso para poderlo llevar, ¿no? Es un poco lo que decía Marisa, y poderlo coordinar. Regiduría es que participa en todo y la riqueza es esa, ¿no? Que pueda estar en todo. Lo ideal sería que pudiera participar, nos incorporamos normalmente la mayoría de las veces tarde, al final casi en los ensayos, salvo cuando trabajamos en teatros nacionales o en compañías más grandes, que entonces sí que coges la información desde el principio y participas de esas reuniones y de esa información, que eso es lo importante, y cuando se vea esa necesidad y se den cuenta de esa necesidad que todos remamos a favor y que cuando más información tenga el regidor, mucho más va a poder participar en ese montaje, ¿no? Y hacerlo mucho más acorde a lo que quiere el director transmitir y mantener ese formato. Pero es verdad que cada vez pues, te incorporas, pues bueno, dependiendo también la economía de la compañía, pues cuando se puede, ¿no? Y entonces tienes que recibir esa información de otra manera, pero bueno, al final nosotros recopilamos la información y lo plasmamos así, ¿no? Creo que es fundamental el vivirlo. O sea, lo que decíais es el gusanillo, ¿no? Pues es un poco el gusanillo que te pica, pues eso es un poco lo que nos pasa a los técnicos de teatro. Al final es como como te metas en teatro no sales, pues es verdad. Quiero decir, en teatro me refiero en todo el espectáculo en vivo, en danza, en lo que sea. Al final lo vives y es una riqueza. O sea, para mí ir de gira y tener un momento de calentamiento de un intérprete de arpa y estar tocando, para mí era un regalo. Yo me sentaba y me estaban haciendo un concierto para mí en ese momento. Quiero decir, que al final vives eso también y lo vives de esta manera que hace que al final la relación con el artista también sea pues como una familia, ¿no? Y ese cariño y esa cercanía es muy importante. Y eso es lo que queremos transmitir un poco a nuestros técnicos. En cuanto empieza el curso ya se hacen unas conferencias de diseñadores para que vean lo que es el proceso ¿no? Un poco de la otra parte y empiecen a conocer el trabajo de la otra parte, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí a María, que está al otro lado, y ahora que no te escuchan los técnicos, ¿qué relación tienes tú normalmente con los técnicos? ¿Te tienes que pelear mucho? No, la verdad que, bueno, primero tengo que decir que es un gusto escucharos. De verdad, es un gustazo escucharos porque estáis diciendo cosas que son tan importantes. O sea, lo que hace que un espectáculo de arte viva o de danza sea excelente es que se concilien y se compenetren a la perfección lo artístico con lo técnico. Esa es la gran diferencia. Lo estaba diciendo con los cocineros. Insisto en esto, cuando tú ves un espectáculo donde el momento en que el bailarín o la bailarina hace un movimiento y tú ves que la luz le acompaña, que el sonido es como que te llega y ni siquiera te das cuenta que hay un sonido porque parece tan natural, cuando todo encaja y todo tiene esa armonía y todo está bien conjugado, que es cuando lo técnico y lo artístico llegan a encajar perfectamente, es cuando se consigue la excelencia en un espectáculo de danza, de teatro, lo que sea. Y eso lo sabemos. Ahí es donde llega la magia, ahí es donde llega. Por eso escucharos que dais tanta importancia que la relación entre lo artístico y lo técnico, porque durante mucho tiempo se ha vivido los técnicos por un lado y los artistas por otro, como que son dos mundos diferentes, aunque luego coinciden al final, todos en el mismo sitio. Pero no, el llegar a que esa fractura que yo creo que ha estado un tiempo se haga el puente y ya estamos todos en el mismo ajo, porque eso es así. Eso es una labor importante tanto de la parte de los artistas como de la parte técnica. Todos estamos en el mismo ajo. Y yo quiero también destacar estos
está ya confirmada del todo, que desde el centro estamos siempre mucho insistiendo en esto, con Larvi. Ahora estamos en pleno montaje de una obra que se estrenará en el Liceo en pocos días y justo confirmamos por cada vez más la necesidad, ¿no?, de esa compenetración entre técnico y artístico, la necesidad de saber, de que todos sepamos cómo funcionamos y qué se está poniendo a cocer. Es que lo tenemos que saber, todos ambos mundos, ¿no? Entonces, yo quiero también hacer insistir en una cosa, la labor del técnico cuando ya la obra está realizada. La labor artística del técnico, la sensibilidad del técnico cuando va a un teatro que es diferente completamente a donde se creó y tiene que adaptarlo. Ahí es la labor de los técnicos, es vital, vital para que la obra sea la que tiene que ser, porque puede acabar siendo otra cosa. Entonces, la labor del técnico es fundamental, por eso, aparte que nos tenemos que llevar bien, porque ¿cómo no nos vamos a llevar bien? Es que es importantísimo, la labor artística depende de la labor técnica en ese momento que tiene que llegar a un teatro y que se tiene que hacer la adaptación a un espacio más pequeño, a un espacio donde el material con el que se cuenta no es el mismo y ahí viene la labor magnífica de los técnicos para poderlo adaptar. Ahora mismo estamos trabajando con Olga García, con las luces, pues tenemos que saber, ella tiene que saber, ya se está viniendo a los ensayos, está viendo todo, cómo con maquinaria igual, porque hay un trabajo de maquinaria importante, estamos trabajando con nuestros maquinistas desde ya, para saber cómo los materiales y todo lo que se tiene que colgar y qué espacio tenemos que tener y en qué tiempo se tienen que mover las cosas, con las músicas, ya hemos pasado todas las músicas a los técnicos, es decir, que esto tiene que, es una labor, es que no puede ser de otra manera, es una labor conjunta. ¿Y vosotros desde el otro lado os sentís implicados en la creación artística desde el principio o sentís que es una cosa que llega después? Bueno, es que hay que distinguir también un poco la cantidad de gente que trabaja aquí. Es decir, tenemos los artistas, luego hay un intermediario que es el diseñador, que es el primero que va a trabajar con el hecho artístico, y luego estará el técnico, que es el que va a desarrollar ese diseño, ¿vale? Evidentemente, hay veces que se puede hacer porque la economía también manda mucho en esto. Es decir, si un espectáculo económicamente no puede sustentar a unos técnicos desde el principio, pues lamentablemente tendrá que trabajar y el técnico tendrá que ir corriendo cuando le llamen porque no le queda tiempo para hacerse con la historia. Pero evidentemente el técnico tiene que asumir el hecho artístico, es decir, tiene que tener claro qué se va a desarrollar, qué implicaciones tiene y en qué manera él va a actuar también con lo que aporta, ¿no? Sea poniendo luces, sea poniendo sonido, o sea maquillando, o sea rigiendo el tema, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más desde el principio está, porque se lo puede permitir, mucho mejor, claro, porque lo que dice María, van a evolucionar todos a la vez. Y la aportación que hace el técnico le va a valer al artista y la aportación que hace el artista le va a valer al técnico. Porque muchas veces es un ten con ten. Si el técnico le dice, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Y el artista dice, oye, pues fíjate, funciona mejor. O no, así no, porque yo tengo que hacer esto, ¿vale? Si no, si lo encuentro al final, el hecho artístico está prácticamente terminado y el técnico entra, los problemas que vea le va a costar mucho cambiar cosas de la parte artística porque diga, mira, es que esto no se va a poder hacer. Y entonces el artista dice, hombre, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? Entonces ya entramos en una cuestión más conflictiva, ¿no?